¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Mirad dónde estamos, con Hugo aquí. Hemos estado haciendo una ruta guapa, ¿verdad? Acabamos de comer también, hemos parado y estamos aquí en estas zonas tan chulas. Nos acabamos de quitar los cascos, o sea que seguramente que tengamos unos pelos, pero bueno, es lo que hay. Y estamos aquí en la zona de Orio, como bien sabéis. Hemos grabado ya muchos vídeos por aquí. Y bueno, me soléis hacer muchas preguntas de cómo va esta moto con el paso del tiempo, ¿vale? Entonces Hugo me va a grabar ahora y os comento un poquito. Te dejo la cámara, Hugo, y me grabas si quieres. Y bueno, pues eso, me soléis preguntar que cómo va esta moto con el paso del tiempo. Esta CC Moto 650 tiene ya aproximadamente unos 6.500 kilómetros. Este vídeo no sé cuándo lo vais a ver, porque ya sabéis que el tiempo pasa entre el vídeo y tal. Cuando veis este vídeo la moto tendrá más kilómetros, ¿vale? Pero a día de hoy tiene 6.500 kilómetros esta CC Moto. Pasa por aquí, Hugo. Y bueno, me preguntéis mucho cómo va la moto con el paso del tiempo, qué tal va y demás. Bueno, pues la moto, como os digo, a día de hoy va perfecta. Os voy a enseñar también para que veáis el desgaste que puede tener esta moto con estos kilómetros, que no tiene desgaste más que de neumáticos. La verdad que la moto va fantástica en todos los sentidos, ¿vale? Entonces yo siempre os digo lo mismo, calidad-precio la sigo recomendando a día de hoy, ¿vale? Así como por ejemplo la Madbox XR5 que tuvimos anteriormente, sí que con menos kilómetros ya vi que había más desgastes, ¿vale? En comparación con esta, vi que tuve dos pequeños problemas con aquella moto, dos tonterías, pero ya vi que con pocos kilómetros ya empezaba ya a aflojarse cosas. Y esta, ya os digo yo, que va increíble, ¿eh? Desgastes cero. La moto ya veis cómo está, os lo enseñé muchas veces. Luego acabamos de hacer la revisión de los 6.000 hace poquito tiempo. La primera, para los que me preguntéis, la primera es a los 1.000 kilómetros, como todas las motos normalmente, hay que hacer un rodaje, ya sabéis. Y la primera revisión a los 6.000, o sea, luego la segunda a los 6.000 en esta moto, ¿vale? Luego le tocará 6.000 más a los 12.000, ¿vale? Luego hay motos que ya sabéis que se cambian cada 10.000, depende el fabricante. Esta moto el fabricante dice que cada 6.000 kilómetros, ¿vale? Entonces es importante saber que hay que hacer esos kilómetros cuando el fabricante lo dice, ¿vale? Aparte que también tenemos que hacer, antes de la revisión, mantener nuestra cadena, ya sabéis, echar su spray, su mantenimiento, eso sí que hay que hacerlo. No podemos esperar 6.000 kilómetros. Habrá gente que lo haga, pero es importante cada 500 o 1.000 kilómetros como mucho hacer un engrase de la cadena, limpiarla y hacer un engrase con un spray para mantenerla bien, ¿vale? Y ya sabéis que esta moto nos trae el motor de procedente Kawasaki, ¿vale? Procedente Kawasaki, que cuando trajimos esta moto, cuando la compramos, y ya os dije que me equivoqué, que era KTM, y luego rectificamos, me equivoqué, como estuvimos probando la F800 que traía motor KTM, me equivoqué. Pero este motor es el procedente de Kawasaki, y 650 va increíble, estira muy bien, y para la potencia que tiene, la verdad que es una moto que se defiende muy bien. Yo estoy encantado con ella. Ya sabéis que me gusta más potencia, he tenido motos más gordas y yo siempre peco, por mi experiencia, cuando ando con motos gordas, 1200, 1250, ya sabéis, lo que me seguís en el canal, pues que me gusta más potencia. En ese aspecto se me queda un poquito corta, a mí. Seguramente que tú la cojas y vaya fantástica, pero bueno, yo en esta moto le falta un poquito de potencia, pero es normal porque vengo de motos grandes y al final, pues claro, tenemos una media cilindrada, pero para andar normal con ella, 140, 160, la moto va increíble, o sea, estira muy bien, va perfecta. Entonces, yo a día de hoy la sigo recomendando. Ahora os voy a enseñar un poquito los desgastes. Déjame seguir un poquito Hugo la cámara ahora, cojo la cámara y os enseño un poquito. A Hugo le sigue gustando la moto, que sí, la moto está chula. Pasa que bueno, ya sabéis que luego nos aburrimos y vamos cambiando, ¿no? Pero desgastes de la moto, lo que yo veo ahora mismo, a ver, os digo, 6.300 kilómetros, 6.500 no llega. Desgaste de la moto, neumáticos, evidentemente. Tenemos unas Pirelli que monta de serie esta moto, las Gran Turismo GT creo que son. Y bueno, sí que es verdad que yo en motos que he tenido anteriormente, pues con 5 o 6.000 las ruedas estaban full. También he llegado a gastar neumáticos con 3.000, 4.000 kilómetros destrozadas. En la 1250, claro, aquella moto tenía mucho agarrote y el paso por curva era brutal.
Y bueno, pues yo creo que estos neumáticos todavía pueden aguantar un poco más. Yo calculo sobre los 10.000 kilómetros. Pues a lo mejor sí, no lo sé. La delantera sí que ha sufrido más. Ya veo que está ya... A ver, yo cuando cambio neumáticos ya veis que está el chivato, ya está rozando de las curvas, ¿vale? En el centro también ya le queda poquito. A ver, 10.000 me parece exagerado. Yo creo que vamos a cambiarlas ya en breve. Unos 7.000 como mucho. Y le pondremos neumáticos nuevos porque, pues ya os digo, a mí no me gusta apurar con los neumáticos. Y yo siempre meto 2 neumáticos. Ya os lo he recomendado muchas veces en las motos, lo que yo hago. Hay gente que solamente le cambia uno y cuando se gasta el otro, mucha gente hace esto. Yo tengo amigos que lo hacen y hay que respetar. Yo cuando cambio 2 neumáticos, trasero y delantero. Para mí la moto se comporta mucho mejor. Cuando solamente pones uno, esa diferencia de taco en relación con la otra, yo veo que la moto no va igual de estable, ¿eh? Es bajo mi experiencia, digo, a lo mejor tú no, pero yo cambio los dos. Al final las ruedas se van gastando por igual, vas tumbando y digamos que el desgaste, a ver, siempre tiramos más de atrás, evidentemente, por la tracción trasera, donde empuja la moto, pero al final, lo que digo yo, cuando inclinamos izquierda, derecha, el desgaste va para las 2 ruedas. Al final, no sé, es mi opinión. De frenos, ya os digo, 6.500, tenemos las pastillas, bueno, casi nuevecitas. Frenamos con la moto, ¿eh? A ver, yo sí que es verdad que soy mucho de reducir y demás, pero bueno, cuando andamos mucho en montaña necesitamos tocar el freno. Entonces, bueno, el desgaste de pastillas, súper bien. Ya sabéis que también llevamos doble disco de estos globulados, que son así para que el viento, digamos, resbale mejor y refrigeren mejor los discos. Frena muy bien la moto, la verdad que frena muy bien para los frenos que lleva. Los J. Juan van increíbles. Yo encantado. Relación potencia, la moto frena increíble. O sea, no tengo pegas. La única pega que he tenido con esta moto, y os lo voy a decir así, la única pega, por deciros pega, que a los 4.000 y pico kilómetros me empezó a salir aquí una vibración y ya vi que era de estos plásticos de aquí. Ya me lo han corregido en la revisión, no sé si era de este plástico o algo dentro. Cuando cogía un régimen de vueltas me hacía una vibración de los plásticos. Al final, ya sabéis, pues que todas las motos llevan plásticos y es algo normal. Pues bueno, le comenté en Motos Batanero que cuando empezó a hacer la revisión que tenía una pequeña vibración y ya me lo han solucionado. No me acuerdo al régimen de vueltas que me lo hacía, pero me lo hacía, me hacía una vibración y ya me lo han solucionado. Por ponerse una pega, además, ya os digo, pega ninguna. Es que os podría decir, mira, pues esto tal, de momento ninguna pega. Luego sí que me he dado cuenta, este accesorio que le pusimos, que esto no lo trae la moto, el ampliador de pata este lo compramos por AliExpress, creo que ya os lo enseñé. Y bueno, lo puse pues cuando vamos al monte, pues como ahora en tierra, no estamos en asfalto, estamos en tierra, ya veis, esto es todo tierra, pues tenemos más plataforma, ¿vale? Entonces la moto sujeta mucho mejor, ¿vale? Pero sí que es cierto que, claro, nos da una altura extra, en vez de estar así la pata más plana, nos da una altura extra. Entonces cuando, depende de dónde voy a aparcar, la moto se me queda más recta, se me queda más recta, tal que así, digamos. Cuando voy a aparcar, la moto se queda más recta. Ahora también hemos ido a comer, Hugo y yo, y al aparcar se nos queda la moto muy recta. Entonces, claro, me da miedo, al tener ese extra de más de altura, la moto no baja del todo. Para aquí va perfecta, en terrenos como estos va perfecta porque se hunde y tenemos una buena base, pero cuando aparcamos en hormigón o en brea, o ya me entendéis, la moto se queda más recta. Entonces es un hándicap esto, Estoy mirando, barajeando a lo mejor en quitarle la pata, porque sí que es verdad que aparcamos más siempre en zona más dura que en blanda, y cuando aparco en zona blanda, como os digo, en zona dura, como os digo, la moto se me queda muy recta y me da miedo que se me caiga. Entonces siempre he tenido ampliador de pata de estos, en mis motos siempre le suelo poner, pero en esta moto veo que no me va bien, por lo que os he dicho. Cuando aparcamos en duro, la moto queda muy recta y me da miedo que se me pueda caer. Entonces, este extra en esta moto no lo veo. Lo que estos, por ejemplo, está muy bien. Que le pusimos también, ya veis, los anticaídas estos, que bueno, estas barras protegen muy bien y van perfectos. Antiñevas también.
Bueno, ya veis cómo está la moto, chicos. O sea, no os puedo decir nada malo de la moto. Luego, pues hay gente que dice, bueno, ya sabéis, siempre quieres más, pero al final lo que hablamos, calidad-precio, la moto va perfecta. Como me estáis preguntando mucho en muchos comentarios de Argentina, de muchos países, también aquí en España me preguntáis mucho, ¿qué tal va la moto? ¿Qué tal va la moto? Y muchos me preguntáis sobre lo que os acabo de decir en el tiempo que llevo con ella. Y ya os digo, no tengo pegas con ella. Os puedo decir esto, aquello, pero es que no. La moto a día de hoy va perfecta. O sea, no tengáis miedo de estas marcas chinas, porque mucha gente, ¡guau, eso es chino! Yo estoy encantado con la moto, os lo digo en serio. Y ya sabéis que me gusta cambiar, que cogeremos otro modelo seguramente, no sabemos cuándo, pero comparando esto con la Mad Dog XR5, no tiene nada que ver. La Mad Dog XR5 me gustaba mucho estéticamente, pero en calidad, bueno, esto le da 5.000 vueltas a la Mad Dog. 5.000 vueltas, ya os lo digo, ¿eh? La calidad que tiene esto, yo me quito el sombrero. Y ahí tenéis la prueba, chicos. Casi 7.000 kilómetros. Le hemos dado candela, porque ya sabéis que le damos candela. Bien, siempre con los tiempos de espera, cuidamos la moto, pero siempre la moto va ligera. Y aquí está la prueba, chicos. Nada, ¿veis cómo está el motor? Lo que os digo. Impecable, o sea, no hay un resude de nada que podáis decir, mira, pues, joder, pues es un motor. No hay un resude de nada, os lo prometo, está todo impoluto, mirad, todo impoluto, no resuda ni gota por ningún lado de nada. Y ya os digo yo que la moto siempre va alegre, os lo prometo. Ahí está el filtro de aceite de la última revisión que le hemos hecho hace poco. Pero, ¡buah! Este motorraco procedente de Kawasaki a mí me tiene enamorado. 650, chapó. Los que busquéis una media cilindrada calidad-precio y no podéis gastaros mucho dinero en una moto, pues yo siempre os enseño esta unidad, la sigo recomendando, porque, insisto, me preguntáis mucho, y es que no puedo decir nada malo de ella, en serio, A día de hoy no tengo pegas. Lo único pega es lo que os acabo de decir. El desgaste de neumáticos es súper normal en todas las motos y que a mí, personalmente, pues me gusta más potencia, ¿vale? Pero la moto va sobrada, o sea, la moto va increíble. Así que ya veis, el paso del tiempo en 7.000 kilómetros que no llegamos, todo está genial. No hay desperfectos, todo va perfecto. Las piñas, ya sabéis que son retroiluminables, que muchas marcas premium se podían poner las pilas, que esto no lo hacen, ¿vale? Muchas marcas premium, no voy a dar marcas, pero ya sabéis que en el siglo XXI, en el año 2023, hay muchas marcas de motos que yo he andado y hay que no llevan piñas retroiluminables y dices, o sea, ¿cómo puede ser? Fijaos qué detalle, que tú vayas de noche y vayas viendo las botoneras y vayas en una moto de 20 y pico mil euros y no puedas ver tus botones, y una moto de 6.000, 7.000 euros que te venga de serie así, ya con esos detalles, ojo, así que marcas premium y no premium también, poneos las pilas, porque no tengáis miedo de compraros una moto china, porque ya os digo yo que la calidad, y os estoy hablando en serio, y estéticamente, aquí la tenéis. Estéticamente la moto es muy bonita. Ya sabéis que le hemos puesto cositas de pegatinas y de los accesorios, de las maletas y de cosas. Full LED, ya sabéis. Ahora ya muchas motos ya vienen con full LED. Más los auxiliares. Así que nada, la moto a día de hoy se comporta genial. Así que todos los que me habéis preguntado y tenéis esas dudas de cómo va esta moto, pues aquí tenéis este vídeo prueba con mi experiencia con ella, con mis kilómetros, que la moto va increíble. Así que no tengáis miedo de compraros una CF moto. Esta es la 650, la MT, pero ya sabéis que tenéis la GT, tenéis un montón de modelos. Yo no los he probado, pero al final los motores son los mismos y cambiaron un poco el chasis y demás, pero, o sea, mejor prueba que esta yo creo que no hay, y seguramente que haya gente que le tenga metido muchísimos kilómetros, pero yo, mientras siga con ella y no de problemas, estaré encantado con ella. Si me da un problema, lo diré también, ¿vale? Lo diré. Ya os digo, en la Mad Dog XR5 me dio el problema de que perdí la varilla del cambio, que la varilla del cambio de la Mad Dog XR5 venía en vertical. Para cambiar las marchas venía en vertical, esta palanca de aquí, la que gestiona el cambio, venía en vertical. Y se me aflojaron los tornillos de aquí, se aflojaron, ¿vale? Se aflojaron
y perdí la varilla. Y me acuerdo que iba a hacer un recado, no sé si iba a San Sebastián, y de repente fui a meter una marcha y se me quedó la palanca loca. Cuando me di cuenta que había perdido la varilla del cambio. Se aflojaron los tornillos de la vibración, aquella era una 500, y perdí la varilla, chicos. Me quedé loco. Bueno, conseguí parar la moto, le metí segunda marcha o tercera, no me acuerdo, con la mano, clac, le metí de aquí del cambio, con la mano, clac, le metí, y pude llegar hasta el concesionario, y ahí ya me pidieron una varilla nueva y demás. Y luego aquella mañana la moto me dio un problema de un sensor, que se me encendió un error en el cuadro, me daba un aviso de error de avería, no sé de qué, de gases o no sé de qué, y me la apagaba, se me volvía a encender, y le dieron que cambiar algún sensor. Y pues bueno, pues, pero es que os digo, nada, ni pío, arranca perfecto, el motor va súper fino, paso por curva genial, frenos, todo, es que no puedo decir nada malo de esa moto. Las suspensiones regulables Callaba van increíbles, ya sabéis que las podemos regular, os he hecho ya varios vídeos, ya veis, todo va perfecto, de pintura, todo, no salta nada, está todo bien. Porque mucha gente es reacia a moto china, y ya veis que la calidad, por lo menos en esta moto, yo me quito el sombrero, ¿vale? Todo no es perfecto, pero yo, ya os digo, la única pega que me ha dado ha sido esa, que tenía una vibración, no sé si en el izquierdo o derecho, de brrr, a un régimen de vueltas, y ya me lo han solucionado. Algún plastiquito, alguna grapa, me vibraba un poquito, pero nada, la moto va increíble, con un pasajero, con dos, va perfecta. ¿Verdad, Hugo? La moto va genial, ¿eh? Sí. La moto va genial, súper bien. Ahora hemos estado haciendo un montón de curveo por ahí con ella, llevamos ya un par de horas. Hemos estado por ahí en la montaña, no hemos grabado nada, pero hemos estado los dos, andamos mucho, solemos ir mucho juntos, y la moto se comporta con dos pasajeros increíble, no dice ni pío. Así que nada, chicos, ya nos vamos a despedir de aquí. Vamos a dar la vuelta a la cámara y nos despedimos ya de este sitio tan chulo, y seguimos recomendando esta moto, por supuesto, ¿vale? ¿Verdad, Hugo? Sí. La seguimos recomendando, así que no tengáis miedo, y si tenéis dudas de comprar una moto, que sepáis que CF Moto a día de hoy tiene una muy buena calidad, y el precio ya sabéis que es increíble. O sea, el precio de CF Moto, yo me quito el sombrero. Podréis tener una moto por 7.000 euros, por ejemplo, por deciros un precio, me parece súper interesante, ¿eh? Así que nada, con estas vistas ya nos despedimos de aquí. Vamos a dar una pequeña vuelta por aquí. ¿Eso qué es, Hugo, que está ahí? Aún no sé si es alguno que está buceando ahí o... ¿Es un pato? Está nublado, pero hace buena temperatura. Ya los días se han alargado bastante y ya incita ya a sacar más la moto, los días son más largos y podemos disfrutar más de estas bestias, ¿vale? Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo para todos. Venga, chicos, hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Adiós.